Hola mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, ¿cómo están? Soy Matías y desde Edimburgo, la capital de Escocia, en el Reino Unido, les saludo con mucho cariño. Junto a mi esposa Melissa y nuestra hija Magdalena nos encontramos viviendo acá hace un par de años, pero ha sido una verdadera felicidad poder compartir con ustedes aún en tiempo y en distancia a través de diferentes plataformas tecnológicas y una de ellas es este podcast en el cual hemos podido participar y, y junto a Pastor Luis y otros hermanos de la congregación compartir algunas reflexiones que giran siempre en torno a este gran tema central que ha sido para nosotros el motivo de este podcast y que es la adoración familiar. La familia, particularmente la adoración familiar. Y hemos estado utilizando un material, no sé si se acuerda, pero un libro muy interesante, que de hecho es un libro que está disponible en formato electrónico de manera gratuita, podemos distribuirlo, así que si no lo tiene y lo quisiera tener, por favor, solicítelo y se lo podemos hacer llegar. Este libro se llama Una teología de la familia y compendia muchos autores, muchos extractos de sermones, libros, publicaciones que han hecho diversos autores a lo largo de la historia de la iglesia estos últimos 500 años. Así que hay gente bastante antigua ahí y también algunos más contemporáneos, pero todas las reflexiones y los artículos apuntan siempre a este tema de la familia y sus diferentes facetas o diferentes subtemas que son de importancia o de relevancia para este tema central que es la adoración familiar. Em, Como ha sido la lógica, aunque esta vez me encuentro solito, queremos traer a la reflexión un tema que está relacionado a la familia y a la adoración familiar y que esta vez corresponde a un extracto de un libro que escribió un pastor norteamericano llamado James Alexander. James Alexander fue un pastor estadounidense, presbiteriano, que la verdad es que su papá fue un poco más famoso. En los círculos de teología, su papá es famoso porque fue eh, el primer, por decirlo así, profesor principal de un seminario muy importante en Estados Unidos, que es el seminario de Princeton, el seminario teológico de Princeton. Y el nombre de su padre es Archibald Alexander y, y fue un teólogo bastante importante, escribió literatura muy relevante que ha circulado mucho en los círculos teológicos. Y, y bueno, su hijo no fue alguien que se alejó de sus caminos, sino que más bien siguió los caminos de su padre y fue pastor también, James Alexander, pastor presbiteriano y también un teólogo que escribió bastantes cosas acerca de diferentes temas, pero uno de los temas acerca de los que escribió fue la familia y la adoración familiar. Y uno de sus libros se llamó Pensamientos acerca de la adoración familiar. Y tenemos en este material justamente un extracto de ese libro, escrito por James Alexander, hijo de Archibald Alexander, y vamos hoy día justamente a reflexionar en torno a sus escritos. El título de esta sección se llama La naturaleza y la historia de la adoración en familia. Y voy a leer obviamente solamente unos trozos, pero usted si quiere profundizar o leer en extenso todo este extracto, que tampoco es muy largo, lo invito a mirar la página 29 del libro eh, Una teología de la familia. En la página 29 entonces yo voy a estar leyendo algunos párrafos. Quiero comenzar leyendo el primer párrafo donde este autor dice lo siguiente. La adoración en familia, como el nombre lo indica, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos y no solo a orar por ellos, sino con ellos. Existe una incitación natural o un impulso natural de orar con aquellos que están cerca de nosotros. La oración, por ejemplo, es un ejercicio social. Súper interesante este primer párrafo con el que comienza el autor, porque dice básicamente que la naturaleza de la adoración en familia es la adoración conjunta. Y pone el ejemplo de la oración, diciendo que la oración es algo social. Y
me parece que es muy interesante que ubiquemos la naturaleza de la adoración en familia en la naturaleza de la adoración conjunta. ¿Por qué? Porque esto se conecta íntimamente con la naturaleza de nosotros como seres humanos. Porque los seres humanos, si nosotros vamos a las escrituras, fuimos creados para ser seres sociales. No fuimos creados simplemente para estar como verdaderos ermitaños, solos todo el tiempo, aunque la soledad es importante y nuestra relación personal con Dios es importante. Dios nos creó para ser seres sociales y esto está en íntima relación con la naturaleza misma de Dios. Entonces, la naturaleza de la adoración familiar tiene que ver con la naturaleza de la adoración en conjunto, que tiene que ver a sí mismo, a su vez, con la naturaleza de nosotros como seres humanos. Y esto me parece que lo podemos ver en el Génesis, cuando leemos el primer libro de las Escrituras, en el capítulo 1, en el versículo 27. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y de hecho los crea a su imagen y semejanza. Eso creo que nos habla de que nosotros estamos conectados íntimamente con Dios, de tal manera, como han dicho muchos teólogos, que nuestra alma, nuestro ser, nunca está completamente satisfecho si es que no encuentra su verdadera satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen. O sea, tenemos la forma de Dios de alguna manera y nuestra satisfacción plena solamente se encuentra en Dios. Eso nos lleva a pensar que estamos creados para adorar a Dios, para tener una relación personal con Él. Pero Dios también es un Dios que existe en una comunión, en una relación con la Trinidad. A través de las Escrituras nosotros sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existen en una verdadera comunión perfecta. Existen en una verdadera relación armoniosa donde el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, aman al Espíritu y el Espíritu ama al Hijo y así sucesivamente. Nosotros podemos ver en las Escrituras que la relación entre estas diferentes personas de la Trinidad es perfecta y armoniosa. Y asimismo Dios nos crea a nosotros para ser seres relacionales, es decir, seres que establezcan relaciones unos con otros. Yo sé que a veces hay personas que quieren ser un poco más solitarias y no siempre tienen muchos deseos de establecer relaciones con otros seres humanos, pero independientemente de lo que nuestro corazón nos dicte muchas veces, cuando vamos a la luz de las Escrituras, realmente necesitamos de las relaciones con otros seres humanos. Sean estas relaciones tanto relaciones familiares o relaciones más quizás vinculadas a la fe y no necesariamente a lo biológico. Pero estamos creados por Dios para vivir como seres relacionales. Entonces, volviendo un poco al asunto de la adoración, Dios nos crea para adorarle, para tener una relación con Él, una relación que podríamos llamar vertical, mía con Dios, personal con Dios, de aquí hacia arriba, pero también Dios nos crea para tener relaciones que sean verticales unos con otros y a través de nuestras relaciones de unos con otros, en conjunto, adorar a Dios. Creo que eso es lo que el autor nos está diciendo acá en el primer párrafo de este extracto. Él está diciendo que la naturaleza de la adoración familiar tiene que ver con el hecho de que Dios nos crea para adorar en conjunto. La adoración es algo social también. La adoración es algo individual, pero también en conjunto. O como se dice de otra manera, la adoración es individual, es decir, vertical, pero también horizontal o corporativa, en conjunto. Así que ese creo que es un primer punto muy, muy interesante y como les comentaba anteriormente se relaciona con la naturaleza misma de Dios, porque Dios en sí mismo existe en una relación armoniosa entre las diferentes personas de la Trinidad. Por eso nosotros también estamos creados, como somos su reflejo, creados a su imagen, también nosotros existimos para establecer relaciones unos con otros y así adorar en conjunto a Dios.
Y el autor dice que esto es algo tan primitivo como lo es Adán y Eva. Miren lo que dice en el segundo párrafo de este extracto. Aunque solo hubiera dos seres humanos sobre la tierra, si tuvieran un corazón santificado, se verían atraídos a orar el uno con el otro. Aquí tenemos la fuente de la adoración doméstica. Hubo un tiempo en el que solo había dos seres humanos sobre la tierra y podemos estar seguros de que ofrecieron adoración en común. Fue la adoración familiar en el paraíso. Entonces lo que nos dice este autor es que la adoración de la familia o en familia es algo tan primitivo como la creación misma de la familia. ¿Por qué? Porque estamos creados para adorar individualmente, pero también en conjunto. Así que cuando Dios creó a Adán y Eva, de seguro Adán junto con Eva y Eva junto con Adán buscaban instancias para adorar al Señor. Creo que como conclusión de este párrafo 1 y de este párrafo 2 podemos decir que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Como seres humanos, nos necesitamos. Nos necesitamos en nuestras relaciones de fe con nuestros hermanos en la fe, pero también nos necesitamos junto a nuestras familias, a quienes Dios nos ha dado que forman parte de nuestra familia. Así que si usted tiene el privilegio de tener una familia extendida, una familia grande o pequeña, como sea su familia, el Señor quiere que sea una plataforma de adoración, porque la adoración ha sido diseñada en su esencia para que sea individual y también corporativa, es decir, en conjunto. Y obviamente la familia es una de las plataformas corporativas más primitivas, más básicas, más esenciales de la sociedad. Pero el autor no solo nos habla en su extracto del libro acerca de la naturaleza de la adoración en familia, sino que también nos habla de la historia de la adoración en familia. La historia tanto en la Biblia como la historia en el transcurso del desarrollo de la iglesia. Y miren lo que dice en el párrafo 2. Me gusta mucho este párrafo 2 porque dice lo siguiente. No es nuestro propósito hacer ningún esfuerzo ingenioso por forzar la historia del Antiguo Testamento para nuestro servicio o para nuestra investigación acerca de la adoración familiar. Me gusta porque el autor está diciendo que no tenemos que forzar el Antiguo Testamento, por ejemplo, para encontrar la adoración familiar. La adoración familiar está presente en el Antiguo Testamento. Y de hecho él plantea algunos ejemplos. Cita, por ejemplo, a Noé, que luego de salir del arca, lo primero que hace es erigir ahí un altar, ¿sí? Construir un altar para adorar al Señor, y eso sin duda fue una adoración familiar, porque Dios salvó a su familia. Después tenemos el ejemplo de Abraham, que también construyó muchos altares y adoró en familia, y eso lo vemos en Génesis desde el capítulo 12 en adelante. También tenemos el ejemplo de Isaac, Jacob y así todos los personajes del Antiguo Testamento, pero el autor cita acá particularmente algunos como Job. Miren lo que dice en el párrafo 2. El servicio de Job en nombre de sus hijos era un servicio perpetuo. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículo 5, enviaba Job y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. De esta manera hacía todos los días. O sea, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de adoración familiar. Entre ellos, como citaba recién, está Job. También se encuentra un buen ejemplo en Josué, cuando, no sé si se recuerdan, pero el autor cita a Josué cuando él dice lo siguiente en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes elijan si quieren servir a otros dioses o a otros ídolos, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Entonces tenemos ejemplos de adoración familiar presentes de manera ubicua, ¿cierto? De una manera muy diseminada e importante en el Antiguo Testamento. Y también el autor cita el ejemplo del libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Me gusta también muchísimo este capítulo de Deuteronomio porque fue un capítulo muy importante para el pueblo de Israel. En este capítulo lo que hace Dios es instaurar algo que para ellos se transformó en una oración diaria.
algo que para los judíos se llamó el Shema, fue justamente una adoración, un acto de adoración que ellos realizaban de manera diaria, como un verdadero rito diario y familiar. Y eso se encuentra su base, su origen en Deuteronomio 6. Si me acompañan en Deuteronomio 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, ahí está la palabra Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y fíjense en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las repetirás a tus hijos. Esto se transformó entonces en el pueblo judío en una verdadera tradición familiar de adoración familiar. ¿Por qué? Porque la adoración en conjunto, la adoración familiar estaba presente en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que el autor James Alexander nos quiere transmitir en el párrafo 2. Asimismo, después en el párrafo 3, el autor nos lleva por el Nuevo Testamento y nos señala que en el Nuevo Testamento, dice el párrafo 3, las huellas de la adoración familiar no son menos obvias. Me gusta como lo dice de una manera un poco poética. Las huellas de la adoración familiar no son menos obvias. Y cita el ejemplo de Cornelio en Hechos capítulo 10, o el caso de Aquila y Priscila, que incluso tenían una iglesia funcionando en su casa, y otros ejemplos del Nuevo Testamento donde se subraya, se destaca que la adoración en conjunto, la adoración en casa y la adoración familiar eran importantes. De hecho, también cita el autor aquí un texto en 1 de Timoteo 5:8 que dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, el autor está señalando que el Nuevo Testamento tiene el sello de la adoración familiar de una forma potente, como lo tiene también el Antiguo Testamento. Y así él cita muchos ejemplos que usted puede leer en extenso en este extracto de su libro, en estos primeros párrafos. Y que me hace pensar a mí que en realidad para el Señor la adoración individual es importante, pero la adoración en conjunto, este componente horizontal del cristianismo, es también sumamente esencial. De tal manera que uno no puede ir con el otro. O sea, uno no puede estar sin el otro, quiero decir. La adoración individual es importante, pero no tiene mayor sentido si es que yo no me conecto con mi familia o con las otras personas que Dios me ha puesto alrededor. Sean cristianas para adorar juntos a Dios de manera consciente y explícita, o que no sean cristianas y que Dios quiera que yo las lleve a entender por qué yo adoro a Dios, por qué Dios es digno de adoración. Cualquiera sea el caso, Dios quiere que tengamos este componente horizontal, que busquemos a las personas que están a nuestro lado para llevarlos a la adoración a Dios. Luego el autor nos lleva, interesantemente, por un pequeño viaje en la historia de la iglesia. No quiero ser muy extenso en esto, pero cita algunos ejemplos en la historia de la iglesia que destacan la adoración familiar. Por ejemplo, en la época primitiva, en los primeros siglos de la iglesia, él cita el ejemplo de Tertuliano. Tertuliano fue un llamado padre de la iglesia, un teólogo del siglo II, de hecho, por ahí por el año 150 y tanto después de Cristo. Y Tertuliano, dice el autor en el párrafo 4, Tertuliano afirma, hablando sobre los tiempos en los cuales él vivía, y afirma acerca de la oración: no se nos exige nada excepto que oremos a toda hora y en todo lugar, dice Tertuliano. Los cristianos comenzaban y terminaban el día con la oración. Antes de cada comida, antes del baño, oraban, ya que el refresco y la alimentación del alma debe preceder a los del cuerpo. En otras palabras, lo celestial antes que lo terrenal. Ese era el espíritu que se vivía en la iglesia primitiva del primer o segundo siglo. La gente entendía que existíamos para adorar a Dios individualmente y en conjunto. Y ponían el ejemplo de la oración. La oración es justamente una de esas herramientas que Dios nos ha dado
para adorar a Dios. La oración es una de esas herramientas que Dios nos ha dado para adorar a Dios en forma individual, porque podemos orar solos, pero también en forma conjunta, porque podemos orar de manera corporativa, como un cuerpo o como familia, que también sería oración en conjunto. Entonces tenemos el caso de Tertuliano, un padre de la iglesia que nos cuenta que en su tiempo la gente entendía este espíritu de adoración colectiva y por lo tanto eso se reflejaba en cómo ellos adoraban en familia. Así también tenemos el ejemplo de otro, otro cristiano del tiempo primitivo, por decirlo así, en el párrafo 5, Jerónimo, un padre de la iglesia, Jerónimo. Dice el autor aquí acerca de Jerónimo. Jerónimo relata sobre el lugar donde vivía, estamos situados más o menos en el siglo IV después de Cristo. Jerónimo relata sobre el lugar donde vivía que uno no podía salir al campo sin escuchar a los labradores con sus aleluyas, los segadores con sus himnos y los viñadores cantando los salmos de David. Aparte de todas estas observancias, dice Jerónimo, tenían la costumbre de levantarse a medianoche para entrar en oración y cantar salmos, una práctica de venerable antigüedad y que tomó su origen de las primeras épocas de la persecución, cuando, no atreviéndose a juntarse durante el día, se veían obligados a celebrar sus asambleas religiosas de noche. Miren lo que nos cuenta Jerónimo, según este autor, en el siglo IV, la iglesia tenía este espíritu de adorar en conjunto todo el tiempo. No sé si a usted le suena parecido, pero en el libro de Hechos tenemos el relato de cómo la iglesia primitiva, recién la iglesia apostólica, se juntaba a adorar en casa, se juntaban las familias a compartir el pan y con sencillez de corazón alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. O sea, la adoración familiar, la adoración conjunta era algo que estaba en el ADN de la iglesia de Cristo y se ve a lo largo de la historia de la iglesia, por lo menos como nos cuenta este autor en el siglo II y en el siglo IV, con Tertuliano y con Jerónimo respectivamente. Sus relatos nos dicen que la iglesia tenía este espíritu de adoración conjunta. Y eso se reflejaba en cómo las familias se reunían en forma constante a tener adoración familiar. Y también se reunían como iglesias, ¿sí? O sea, la adoración en conjunto se reflejaba en una adoración familiar, pero también en una adoración como iglesia. Y así seguimos avanzando en este extracto del libro de James Alexander, quien nos cuenta un montón de cosas muy interesantes, pero termina el autor hablando acerca ya de la época de la Reforma. O sea, nos trasladamos desde el siglo II, siglo IV, ya al siglo XVI, siglo XVII, por las Europas. Y nos cuenta aquí en el párrafo 6, nos dice, cuando llegamos al avivamiento de la piedad evangélica en la Reforma, nos encontramos en medio de tal corriente de autoridad y ejemplo que debemos contentarnos con declaraciones generales. Cualquiera que pudiera hacer la práctica de sus hijos, dice acerca de los reformadores, estos cristianos de la época de la Reforma son o fueron universalmente conocidos por haber dado gran valor a las devociones familiares. De hecho, los contemporáneos de Lutero y aquellos que hacían biografías de Lutero recogen sus oraciones en su casa con calidez. Las iglesias de Alemania fueron bendecidas en mejor época con una amplia prevalencia de la piedad familiar. Se recogen hechos similares en Suiza, Francia y Holanda. Bueno, James Alexander también fue un gran teólogo que escribió acerca de la historia de la iglesia, entonces él ahí cuenta algunos detalles, pero lo interesante que él relata en este párrafo es que en la época de la Reforma Protestante, en la época en que Dios levantó muchos hombres y mujeres que redescubrieron la centralidad de las Escrituras, una de las grandes cosas en que esta reforma se vio reflejada en forma práctica fue justamente en cómo la adoración familiar tomó preeminencia, es decir, tomó importancia. Entonces el autor acá nos lleva a reflexionar que una de las grandes repercusiones naturales de crecer
en piedad, de crecer en consagración, en santidad, en amar las Escrituras, tiene que ser necesariamente la adoración en conjunto. No sirve, no tiene sentido la santificación, el crecimiento espiritual, solamente reflejado en mi vida personal. El autor nos está diciendo que la santificación, el crecimiento, reflejado en la Reforma Protestante, de hecho, o ejemplificado en la Reforma Protestante, tiene que reflejarse, tiene que manifestarse en que crecemos en conjunto. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la adoración familiar, la adoración en conjunto, es algo que está en la naturaleza misma de la santidad, en la naturaleza misma de la madurez espiritual. Así que si queremos caminar hacia la madurez espiritual, si queremos caminar hacia la santidad, tenemos que potenciar y tenemos que pedirle a Dios ayuda en oración para potenciar la adoración en conjunto. No solo el componente vertical, es decir, mi adoración personal con Dios, que es muy importante, pero tiene que ir concatenada, tiene que ir completamente unida a la adoración con este componente que es horizontal, que es la adoración en conjunto. Tanto con las personas que Dios pone a nuestro lado, sea nuestra familia biológica como nuestra familia espiritual. Y eso, como dice el autor, fue muy importante en la época de la Reforma. Y de hecho, en los últimos párrafos, usted puede leer ahí en la página 33 del libro, que cita importantemente el ejemplo de la iglesia en Escocia, acá donde nosotros vivimos con mi familia. La iglesia escocesa, o la Reforma acá en Escocia, fue muy potente. Y fue tan así que la mayor parte de la población de Escocia llegó a ser creyente. Se identificaba particularmente con la iglesia presbiteriana, pero sin duda una iglesia creyente, una iglesia evangélica. Y fue tan así que oficialmente desde el Parlamento se tenía una verdadera declaración de fe. Y eso fue tan potente que dentro de estas declaraciones de fe o directrices para la iglesia, habían directrices para la adoración familiar. Acá en Escocia habían directrices desde el gobierno mismo, directrices para estimular y de hecho para ordenar a todas las familias de Escocia que tuviesen tiempo para adorar a Dios en familia. Y estamos hablando por ahí del año 1640 y tanto. En ese tiempo se publicaron confesiones muy importantes y declaraciones y directrices para la iglesia escocesa, y eso fue un fruto de la Reforma en general. Entonces lo que el autor nos está diciendo es que la Reforma Protestante, que fue un verdadero avivamiento espiritual, se manifestó de manera muy importante en el crecimiento y en la preponderancia que tuvo la adoración en conjunto, particularmente la adoración familiar. Así que el autor nos lleva en este extracto del libro por una reflexión acerca de la naturaleza de la adoración familiar, pero también de cómo la adoración familiar se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Y yo quiero terminar simplemente preguntándole a usted, hermano, hermana, ¿cómo es la historia de la adoración familiar en su vida? ¿Cómo es la historia de la adoración familiar en su contexto? A lo mejor no hay mucha historia de adoración familiar. Bueno, esa historia se está escribiendo ahora con usted mismo, usted que conoce al Señor, usted que puede en este momento escuchar esta reflexión de mano de nuestro hermano James Alexander, pastor de hace más de 2 siglos atrás, que nos trae a la reflexión algo que está en la misma naturaleza de Dios, en la misma naturaleza nuestra como criaturas de Dios, que es, estamos llamados a adorar a Dios, pero también a adorar a Dios en conjunto, no solo en forma personal, sino en conjunto, con nuestras familias. Así que las preguntas que quiero traer para ustedes, simplemente para la reflexión personal y también para la conversación, son las siguientes. Primero, ¿cuál es la historia de la adoración familiar en su caso? Reflexionen en eso. ¿Cómo podría ser mejor cómo podría mejorar esta historia en lo que viene de aquí para adelante? En su caso, ore por eso, por supuesto. Tome un tiempo para orar en forma vertical, digamos, usted solo con Dios o sola con Dios, pero también con los hermanos o con su familia. Ore por esto. Tercera pregunta,
¿Cómo usted puede estimular a sus seres amados a adorar a Dios? ¿Cómo usted puede ser de estímulo, de ayuda, de ánimo, de aliento para las personas que Dios puso a su lado? A lo mejor las personas de su familia no son cristianas. Puede ser el caso. Las familias pueden estar constituidas de muchas maneras, pero el principio es el mismo. Dios quiere que le adoremos en forma personal y en forma conjunta. ¿Cómo usted puede ser de ayuda y de estímulo para que sus seres amados puedan adorar a Dios? Así que les dejo estas preguntas y esperando que haya sido un tiempo de refrigerio, de disfrutar este tema tan importante y también de reflexionar y de cuestionar para poder crecer. Entonces me despido y les mando un gran abrazo muy cálido, a pesar de que aquí hace mucho frío, pero muy cálido con todo el amor que el Señor nos ha derramado a través de su Espíritu. Así que con mucho amor, que tengan una gran semana y que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao.